Nunca imaginé que una sola palabra, dicha con la inocencia de un niño, pudiera desmoronar todo mi mundo. Ese día, al escuchar mamá, sentí un escalofrío que aún me recorre el cuerpo cuando lo recuerdo. No porque me sorprendiera que mi hijo me llamara así, él siempre lo hacía, sino porque lo dijo delante del hombre que jamás debió saberlo. Yo era solo la mujer que limpiaba los suelos brillantes y las mesas de mármol de la familia Herrera, una de las más poderosas del norte de España. Llegué a esa mansión con nada más que una maleta vieja, 2 mudas de ropa y un embarazo que escondí con tanto miedo como vergüenza. Tenía 19 años cuando acepté ese trabajo, y aunque sabía que era temporal, la vida, como siempre, tenía otros planes. A nadie le importaba mi historia. Para ellos era la interna, la muchacha de los baños, la que nunca habla. Me acostumbré a ser invisible, a no opinar, a sonreír y a sentir. Pero esa mañana, cuando Iván llegó a casa sin avisar, todo cambió. Él era el dueño de la empresa textil más grande de la región. Un hombre serio, con trajes italianos y voz grave. Siempre iba con prisa, siempre rodeado de asistentes y llamadas. Rara vez venía a casa antes del anochecer. Pero ese martes, por algún motivo que no supe entonces, se presentó antes del mediodía. Yo estaba en la cocina, fregando los azulejos con agua caliente y vinagre cuando lo vi pasar. No saludó, como siempre. Solo murmuró algo al teléfono y se perdió por el pasillo. En ese momento no sospeché nada, hasta que escuché un sonido sordo, como si algo pequeño hubiera caído en el recibidor. Me levanté con el trapo mojado aún en la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Corrí hasta el pasillo y allí lo vi, de pie, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Frente a él, mi hijo, Elías, jugaba con sus cochecitos de plástico, ajeno al temblor que comenzaba a sacudir nuestros cimientos. Su camiseta estaba manchada de tierra y sus zapatillas se veían tan desgastadas que daba pena mirarlas. Aún así, sonreía. Esa sonrisa era la misma que había visto años atrás, en una fotografía de Iván, cuando era niño. Y fue entonces cuando sucedió. Elías levantó la cabeza, lo miró directo a los ojos y dijo con total naturalidad, «Papá». No gritó, no lo dijo con emoción ni con miedo. Solo lo nombró, como quien reconoce a alguien que ha estado presente toda la vida, aunque en realidad nunca lo estuvo. Yo sentí que el aire desaparecía. El silencio fue tan espeso que ni el viento se atrevía a soplar. Iván no respondió. Solo se agachó lentamente, le preguntó el nombre y cuando escuchó Elías, lo repitió en voz baja como si fuera una sentencia. No lo podía negar. El parecido era insoportable. La misma cicatriz sobre la ceja, los mismos ojos color aceituna, la misma expresión seria cuando pensaban. Pero, ¿cómo explicarle que él nunca lo supo? Que esa noche que compartimos, años atrás, fue la única, y que luego todo siguió como si jamás hubiese existido. Yo no quería cargarlo con ese peso. No quería que mi hijo, que mi hijo creciera sintiéndose un error o una vergüenza. Volví a la cocina tratando de no temblar, pero cuando él me siguió y me preguntó si Elías era mi hijo, y a un hijo su tono no fue de sorpresa, fue de acusación, como si lo hubiese traicionado al esconderle la verdad. Yo intenté negar, desviar, decir que los niños imaginan cosas, pero era inútil. No se trataba solo de palabras, se trataba de instinto, de sangre, de algo que no se puede fingir. Esa noche no dormí. Elías, ajeno a todo, me pidió que le leyera un cuento y luego se quedó dormido abrazando su peluche. Yo me senté a su lado, observándolo respirar, con el alma rota. Sabía que todo cambiaría. Iván no era un hombre común, no se quedaría con la duda. No me dejaría seguir con mi vida como si nada. Y yo, que solo había querido proteger a mi hijo, ahora tenía miedo de haberle abierto la puerta al caos. A la mañana siguiente, el silencio de la casa me pareció aún más hostil. Cada rincón olía a amenaza. Preparé el desayuno de los empleados como todos los días, pero mis manos temblaban tanto que derramé el café. Sabía que Iván no tardaría en buscarme, y así fue.
Lo encontré en el jardín trasero cerca del columpio oxidado donde Elías solía jugar. Me miró de forma diferente. Ya no era el patrón hablando con su empleada. Era un hombre con preguntas, con rabia, con heridas recién abiertas. Me pidió la verdad, me lo exigió. Y entonces, ya sin fuerzas para resistirme, lo confirmé. Le dije que sí, que Elías era su hijo, que nunca se lo dije porque no sabía cómo hacerlo, porque tenía miedo de su reacción, miedo de su mundo, miedo de su esposa, porque era más fácil callar y criar sola a mi niño que enfrentarme a los cuchillos invisibles de una familia que jamás me aceptaría. Él no dijo nada, solo se quedó mirándome con esa mezcla de dolor y furia que corta más que una palabra. Se fue sin despedirse y yo me quedé allí, sola, con la piel helada, con el alma hecha trizas. Durante días evitamos cruzarnos. Yo seguía trabajando como si todo fuera normal. Lavaba, limpiaba, cocinaba, mientras mi hijo jugaba en los rincones más discretos de la casa. Pero cada vez que Iván pasaba cerca, su mirada se clavaba en mí como una pregunta sin respuesta. Una tarde lo encontré frente a una vieja fotografía familiar. Era un retrato suyo, de niño, con una cicatriz en la ceja igual a la de Elías. Lo vi tocar el marco como si ese trozo de papel pudiera hablarle. Después me confesó que había enviado una muestra de ADN al laboratorio. En ese momento supe que ya no habría vuelta atrás. Los días siguientes se volvieron una espera interminable. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que la verdad estaba a punto de explotar. Yo vivía en estado de alerta, con el corazón en la garganta, como si un terremoto estuviera a punto de destruir lo poco que había construido. Y llegó el día. Abrió el sobre con las manos temblorosas. No me lo dijo, no me mostró nada. Pero lo vi en sus ojos, lo vi en su cuerpo rígido, en el modo en que cerró la puerta de su despacho sin decir una sola palabra. La prueba lo había confirmado. Elías era suyo. No había duda. A partir de entonces, todo se aceleró. Iván ya no podía fingir que no sabía, pero tampoco podía actuar abiertamente. Su esposa, una mujer de hielo y apariencia impecable, empezó a notar su distancia. Se volvió más atenta, más amable. Le preparaba el café con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo miraba como una cazadora que presiente que su presa ha descubierto otro camino. Yo intentaba no cruzarme con ella, pero sabía que tarde o temprano lo haría. Y ese día llegó cuando menos lo esperaba. Tocó a la puerta de mi apartamento, vestida como si fuera a asistir a una gala. Llevaba tacones, perlas y una expresión afilada. Me pidió que hablara con ella, y yo, por miedo, la dejé pasar. No levantó la voz, no me insultó, no me empujó, fue peor. Me ofreció dinero, mucho, para que desapareciera, para que dejara mi trabajo, mi casa, mi vida, para que me alejara de Iván y de todo lo que le pertenecía. Dijo que tenía abogados, contactos, poder, que si no aceptaba podía destruirme. No lloré, no grité, pero por dentro me sentí como una niña temblando en la oscuridad. Acepté el sobre, pero no el trato. Esa misma noche se lo conté a Iván. Él no reaccionó como yo esperaba. No se enfureció, no prometió venganza, solo bajó la mirada y dijo que ya no podía más. Al día siguiente se fue de la casa. La noticia recorrió la mansión como un incendio. Algunos empleados murmuraban en los pasillos, otros me miraban con desprecio. Para todos era obvio que yo era la causa, la criada que lo había arruinado todo, la mujer que se atrevió a cruzar la línea. Pero no me importó. No cuando por fin vi a Iván abrazar a Elías sin miedo. No cuando lo escuché reír mientras jugaban en el jardín, como si el tiempo no importara. Por primera vez Elías tenía un padre. Y aunque sabía que la calma era falsa, que algo oscuro se estaba gestando en la sombra, decidí aferrarme a ese momento. Porque en mi mundo la felicidad nunca duraba mucho. La felicidad nunca fue gratuita en mi vida. Apenas empezaba a saborearla, cuando alguien se encargaba de recordarme que no me pertenecía. Esta vez no fue distinto. No habían pasado ni 2 semanas desde que Iván había decidido acercarse a Elías,
cuando el pasado llamó a nuestra puerta. Era una tarde calurosa. Yo había salido a comprar pan y leche. Dejé a Elías con la vecina de abajo, una señora amable que me ayudaba de vez en cuando. Todo parecía tranquilo, hasta que al regresar al edificio sentí algo extraño. Una sombra, un olor conocido que no venía del pan recién horneado. Allí, parado junto a mi puerta, estaba Samuel, delgado, envejecido, con una barba sucia y una sonrisa torcida. Su presencia me paralizó. No lo veía desde que tenía 3 meses de embarazo. Nunca supe si estaba vivo, si se había marchado por miedo, por cobardía o por simple abandono. Pero ahora estaba allí, como si nunca se hubiese ido. No dijo mucho, solo se presentó como si no hubiese pasado nada. Yo no pude articular palabra. No supe si gritarle, empujarlo o correr. En ese instante, Iván apareció. Lo miró de arriba abajo y le preguntó quién era. Y Samuel, como quien lanza una bomba, respondió: «Soy el padre de Elías». Legalmente. El mundo se me cayó encima. Era cierto. Cuando nació Elías y yo no tenía a quién recurrir, puse el nombre de Samuel en el acta de nacimiento. No por amor ni por respeto, sino por darle algo, un apellido, un punto de partida. Nunca pensé que él regresaría, mucho menos con esa actitud. Iván se quedó sin palabras. Me miró con incredulidad, buscando una explicación que yo no podía darle en ese momento. Samuel, en cambio, parecía disfrutar de la escena. Dijo que si quería, podía llevarse al niño, que tenía derechos, que ahora que había visto la historia en internet, sabía que Elías tenía un padre rico, una nueva vida, y que él también quería su parte. Esa noche no dormí. Tenía miedo de que volviera. Revisé 100 veces la cerradura. Puse muebles detrás de la puerta. Dormí con Elías abrazado a mi pecho, temblando como cuando era bebé. Y al día siguiente, la amenaza se hizo oficial. Una carta del juzgado, acusándome de no estar en condiciones de criar a mi hijo. Alegaban que vivía en un barrio peligroso, que no tenía ingresos estables, que mi situación emocional era inestable. Todo orquestado, todo escrito con tinta de mentira, pero con apariencia legal. Samuel no estaba solo, alguien lo respaldaba. Y yo sabía quién: Vanessa. Esa mujer no se rendía. Ahora ya no intentaba sobornarme. Ahora quería destruirme. Había manipulado a Samuel, lo había incentivado a reclamar algo que nunca le importó, solo para quitarme lo único que me quedaba: a Elías. Iván estaba fuera de sí. Llamó a abogados, movió contactos, buscó ayuda en todas partes. Encontró a Saúl, un viejo amigo suyo, retirado pero aún afilado como una navaja. Saúl nos escuchó, analizó cada papel y dijo que era posible pelear, pero que habría que estar preparados para una guerra sucia. Y tenía razón. Los medios no tardaron en enterarse. Filtraron la historia como un circo. Decían que yo era una oportunista, que había ocultado al niño para luego chantajear al padre, que Iván era un hipócrita, que Vanessa era la víctima. El país entero opinaba. Todos tenían algo que decir menos nosotros. Elías dejó de ir al colegio. Lo suspendieron temporalmente por su seguridad. La vecina ya no me saludaba. En la tienda de la esquina me miraban con lástima o desprecio. Nos quedamos aislados en un apartamento pequeño, sin saber quién era más peligroso: los abogados de Vanessa, los planes de Samuel o los comentarios anónimos de internet. Un día, mientras yo estaba fuera firmando unos papeles en el DIF, Elías desapareció. Lo había dejado con la vecina por unos minutos. Ella dijo que el niño le pidió ir al baño y bajó solo al apartamento. Nunca regresó. Cuando llegué y no lo encontré, el pánico me destrozó. Grité, lloré, lo busqué por todo el edificio. Llamé a Iván, llamamos a la policía. Un vecino dijo haber visto a un hombre llevándose a un niño con gorra y barba. Nadie lo detuvo, nadie sospechó. Era Samuel, se lo había llevado. Sentí que mi corazón se detenía. El mundo se volvió un eco distante, un zumbido insoportable. Mi hijo, mi pequeño Elías, estaba desaparecido. Y yo sabía perfectamente en manos de quién. Samuel se lo había llevado.
Lo confirmé cuando una cámara de seguridad mostró su imagen entrando al edificio con él en brazos. No lo maltrataba, pero se veía que Elías no entendía qué ocurría. Estaba confundido, somnoliento, sin reconocer el peligro en el que estaba cayendo. A partir de ahí, todo fue una carrera contra el tiempo. Iván activó todos sus contactos. Saúl hizo lo mismo. La policía inició la búsqueda. Los medios lo convirtieron en un espectáculo. Titulares con el rostro de Elías, mi nombre, el de Iván, el escándalo. Gente opinando sin saber, juzgando como si fuéramos personajes de una novela barata. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un periodista independiente, uno de esos que no responde a los grandes canales, publicó un vídeo. En él se veía a Vanessa reunida con Samuel semanas antes, en un restaurante del centro. Le entregaba un sobre, hablaban largo, sin audio, pero no hacía falta. La imagen lo decía todo. El país cambió de opinión. Ya no era la madre soltera manipuladora. Ya no era el hombre rico y responsable. Ahora todos veían la verdad. Vanessa había orquestado todo esto. Usó a un niño, manipuló a su esposo, puso en peligro una vida inocente por venganza. Y la gente reaccionó, con rabia, con indignación. Pero nada de eso me importaba si no recuperaba a mi hijo. Y fue Elías quien nos dio la pista. Un dependiente de una tienda en un pueblo cercano encontró una nota manuscrita. Era una carta escrita con letra infantil. Decía, me llamo Elías. Estoy con un hombre que dice que es mi papá, pero no lo es. Quiero volver con mi mamá. La carta describía una cabaña, un perro marrón, una bicicleta roja. Rafael ya no podía llamarlo solo Iván, ahora era algo más profundo. Y Saúl no perdieron ni un segundo. Subieron por caminos de tierra, preguntaron en cada tienda, cada calle, hasta que dieron con el lugar, una cabaña vieja en medio del monte, y ahí estaba él, mi hijo, mi pequeño, sentado en el suelo, abrazando su mochila, con los ojos cansados. Cuando vio a Rafael, corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, lloró en silencio, y Rafael también. Yo no estaba allí. Saúl me había pedido que me quedara, que no me arriesgara. Pero en cuanto Elías volvió a mis brazos, supe que todo valía la pena. Lo abracé tan fuerte que pensé que me rompería. Sentí su olor, su calor, su alma. Estaba de vuelta, vivo, con nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino. Las autoridades iniciaron una investigación oficial contra Vanessa. Su imagen se desplomó. La empresa retiró su apoyo. Los socios la presionaron hasta obligarla a renunciar. Arturo, su abogado, la traicionó. Todo su mundo se vino abajo como un castillo de naipes. Samuel fue arrestado 2 días después. No opuso resistencia. Solo bajó la cabeza cuando vio a Rafael en la audiencia preliminar. No tenía defensa. Había secuestrado a un menor. Había sido parte de una conspiración. Aunque su nombre apareciera en el acta de nacimiento, la prueba de ADN y las circunstancias dejaban claro que no tenía interés real en su hijo, solo en el dinero. El tribunal me restituyó la custodia. Rafael fue reconocido legalmente como padre de Elías. Las cosas al fin empezaban a sanar. Vendimos la casa. Rafael renunció a su puesto, invirtió parte de su dinero en un pequeño café en el sur de la ciudad. Nada ostentoso, pero acogedor. Allí trabajamos juntos. Yo en la cocina, él en la barra. Elías correteaba entre las mesas con su cuaderno de dibujos y su risa libre. Ya no era la criada, ya no era la mujer escondida. Era madre, compañera, mujer con voz propia. Rafael ya no vestía trajes. Ahora llevaba jeans, camisetas con manchas de café y una sonrisa que antes no conocía. Me miraba distinto, me hablaba distinto, como si por fin se hubiese quitado el disfraz del millonario y se permitiera ser hombre. A veces hablábamos de todo lo que ocurrió, otras veces solo nos sentábamos a mirar cómo Elías dormía en el sofá del local rodeado de dibujos, mientras afuera caía la noche. Y en uno de esos silencios compartidos, Rafael me preguntó si me imaginaba todo esto cuando llegué a su casa por primera vez. Le dije que no, que jamás.
pero que por fin me sentía en casa.